Bueno, muy buenos días para todos mis hermanos. Qué lindo poder volver a compartir con ustedes este espacio de oración, de meditación de la palabra. Hoy deseando de verdad, como decía el apóstol Juan, que seamos prosperados en todo, como dice amado, yo quiero que sean prosperados en todo, así como prospera nuestra alma en las cosas de Dios, ¿no? Que hoy la paz de Dios y el gozo de Dios nos acompañe en nuestras actividades diarias que vamos a desempeñar durante este día. Entonces ese es el deseo de nosotros, los hermanos que estamos aquí en este momento y también de toda la congregación, ¿no? Entonces vamos a seguir hoy y continuando el estudio con lo que estábamos viendo, que son las marcas del verdadero creyente, ¿no? Acordémonos de que tenemos que presenciar y evidenciar unas marcas y es porque hemos nacido de nuevo. Aunque nuestro cambio es interno, ese cambio se tiene que ver externamente, ¿no? El cambio nosotros lo vemos y lo experimentamos como personas y sabemos que Dios está haciendo en nuestras vidas, pero necesitamos evidenciar esas cosas. ¿Por qué? Porque los que nos están viendo, nos están observando, necesitan saber que somos creyentes, necesitan saber que hemos nacido de nuevo y por eso el apóstol Juan se ha tomado la molestia en su carta, en su primera carta, de mostrarnos las evidencias que como nuevos creyentes debemos presentar a los no creyentes y también a los creyentes. Entonces hoy vamos a ver la octava marca y yo quisiera hacer como un recordatorio así rápido de las otras marcas que hemos visto. Entonces permítame en un momentico, vamos a leer las marcas que ya hemos visto hasta el momento. Y la primera marca que vimos fue que nosotros los nuevos creyentes guardamos los mandamientos de Dios. Que la segunda, andamos como Él anduvo. La tercera, amamos a nuestros hermanos. La cuarta, no amamos al mundo. La quinta, confesamos al Señor como Señor y Salvador. La sexta, no practicamos el pecado. La octava, tenemos al Espíritu Santo. Y hoy vamos a ver la novena marca, que es que nosotros los creyentes escuchamos la voz de Dios y nos sometemos a su palabra y a su voluntad. Y esa marca la tenemos en Primera de Juan 4:6. Entonces vamos a leer esa marca en esta carta, ¿no? Dice Primera de Juan 4:6, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. También en el libro de Juan, en su evangelio, él también enfatiza esto y dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, y por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, la palabra aquí, el apóstol Juan siempre nos hace un llamado a que si somos creyentes, escuchamos la voz de Dios. Si somos creyentes, nos sometemos a la voluntad de Dios. Pero ¿dónde encontramos nosotros la voluntad de Dios? En la palabra. ¿Y dónde está la palabra revelada? Pues en la Biblia, ¿no? Sabemos que nosotros somos creyentes, que pertenecemos a un grupo de creyentes protestantes evangélicos, ¿no? Y como evangélicos nosotros tenemos una máxima autoridad de fe y de conducta moral y esa es la Biblia. Una de las 5 solas de la reforma por la cual se hizo esa reforma ya en el siglo XV-XVI era eso, que nosotros nos teníamos que someter a una máxima autoridad y no era un jerarca ni un líder cristiano ni a una institución, nos teníamos que someter a la palabra de Dios, porque la palabra no solamente contiene, la Biblia no solamente contiene la palabra de Dios, es que es la palabra de Dios y esa es nuestra máxima autoridad de fe y de conducta. Entonces por eso una de las 5 solas de la reforma es solo escritura, ¿no? Y es a eso que nosotros nos tenemos que someter, a la Biblia. Y entonces la Biblia como tal es nuestra norma de fe y de conducta. Y por eso Dios nos llama, y el apóstol en especial Juan nos llama a que nos acerquemos a la palabra, a que nos sometamos a esa palabra y conozcamos los estatutos, los mandamientos, el pensamiento de Dios para así mismo nosotros conducirnos de acuerdo a eso que nosotros estamos viendo y estamos leyendo.
Entonces la Biblia es nuestra máxima autoridad de fe. Ella está compuesta, es un libro compuesto por varios libros, ¿no? La Biblia está compuesta por 66 libros, tiene un Antiguo y Nuevo Testamento, y en el Antiguo Testamento tenemos 39 libros, en el Nuevo Testamento tenemos 27 libros, ¿no? Pero toda la palabra, dice en 2 de Timoteo, es inspirada por Dios. Toda la escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, nosotros tenemos que leerla, escucharla, acercarnos a ella. Entonces, como nosotros como creyentes, si queremos ser transformados, porque dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Y qué significa que es viva? Pues que cobra vida en nosotros, ¿no? Que tiene vida en sí misma cuando nosotros la leemos y la practicamos. Que es eficaz, que es efectiva, o sea, que cumple el propósito por el cual el Espíritu Santo nos inspiró. Aparte dice que es como una espada de doble filo y que penetra, o sea, que la palabra también es penetrante, es como esa espada, como esa arma que penetra en el objeto donde se introduce esa espada. Entonces, en ese caso, a nosotros, en nuestro corazón, por eso es una palabra penetrante. Aparte de eso, dice que divide, que separa, o sea, que separa la verdad del error. Y además de eso, que separa, también revela. ¿Y qué revela? Pues lo que hay dentro de nuestro corazón, ¿no? Entonces, si nosotros queremos ser transformados, queremos crecer espiritualmente, nos tenemos que acercar indiscutiblemente a la palabra, ¿no? Todo creyente tiene que leer la Biblia, porque es su máxima autoridad de fe y de conducta. Es la palabra de Dios, son los consejos de Dios. Entonces, tenemos que acercarnos a la palabra y tenemos que saberla interpretar, porque la palabra como tal es un libro y está compuesta de libros. Y cuando nos leemos un libro tenemos ciertas reglas para acercarnos a ese libro y cómo leerlo. Tenemos que tener unas simples bases de hermenéutica, ¿sí? De exégesis. Nosotros no podemos empezar a leer un libro a la mitad del libro. Cualquier libro nosotros tenemos que empezarlo. Tiene un inicio, tiene un nudo, un desenlace, tiene un hilo conductor. Entonces, así mismo nosotros tenemos que leer la Biblia. Entonces, cuando nos acerquemos a la Biblia, tenemos que primeramente orar, porque es que es el Espíritu Santo el que te va a revelar esa palabra, porque Él es el autor de la Biblia. Entonces, Él te va a revelar esa palabra y te va a dar las directrices de cómo entenderla, de cómo aplicarla a tu vida, ¿no? Entonces, tú tienes que primeramente orar y pedirle a Dios que te hable a través de la palabra, ¿no? Y uno de los métodos de hermenéutica más básicos que nosotros los creyentes deberíamos, todos lo hacemos, ¿no? Pero si no lo hacemos, pues ahí les voy a enseñar unas técnicas más o menos así rapiditico de cómo leer la Biblia. Entonces tú oras, tú escoges el texto que vas a leer. Es necesario que haya una secuencia en la lectura, ¿no? Escoge un libro, escoge un tema específico y lo mejor sería escoger, si escoges un libro, empiezas desde el inicio. Entonces, en muchas de las Biblias hay ciertas características que te indican quién es el autor de ese libro, te indican la fecha en que se escribió, te indican el tema principal de ese libro y hay temas secundarios que respaldan ese tema. Entonces tú ya sabiendo el hilo conductor de ese libro, tú te acercas a la palabra y empiezas a cuestionar el texto. Tú puedes cuestionar el texto. Tú lo lees 1 y 2 veces y si tienes otras versiones de la Biblia, pues las lees en esa versión de la Biblia. Si tienes otros recursos, pues también lo puedes hacer, utilizar. Y después empiezas a cuestionarle al texto. Entonces tú le preguntas quién lo escribió, por qué lo escribió, cuándo lo escribió, para qué lo escribió, cómo lo escribió, a quién le está hablando, por qué le está diciendo esas cosas, para qué se lo está diciendo. Y entonces tú empiezas a darle preguntas al texto y él te las va a ir respondiendo porque la palabra es suficiente y acordémonos que da las respuestas, ¿no? Y ahí es donde tú empiezas a extraerle a los textos las aplicaciones, las enseñanzas, las riquezas que hay inspiradas en esos textos, ¿no? Es esa manera de introducción, porque es necesario
abundar más en eso, es necesario estudiar un poquito más, pero pues si estás iniciando en el camino del Señor, es necesario que tú lo hagas, que tú te acerques a la palabra y acércalo con una actitud de no predispuesto, no te acerques predispuesto, haz de cuenta que si ya has leído ese texto, haz de cuenta que nunca lo has leído, que es la primera vez que lo has leído, porque así mismo el Espíritu Santo a través de la palabra te puede hablar, te puede animar, te puede exhortar, te puede dar indicaciones que tú no has visto en otras oportunidades cuando has leído el mismo texto. Entonces, es una de las cosas que yo les sugiero, ¿no? Nosotros tenemos que estudiar la Biblia como creyentes. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una mente bíblica, tenemos que tener un criterio bíblico, porque nosotros como creyentes, así no desempeñemos un rol dentro de la iglesia, de liderazgo, de nada, el rol más principal es nuestra propia vida, ¿no? Nosotros desempeñamos roles en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad. Y necesitamos introducirnos ahí, tener indicaciones precisas para poder actuar de la mejor manera y representar el reino al cual nosotros hemos sido llamados, ¿no? Y si alguien te demanda algo de tu fe, tú tengas argumentos para poder defender tu fe con mansedumbre. Entonces es necesario que estudiemos la Biblia. Yo los invito que leamos la Biblia, que saquen preguntas, que se acerquen al pastor, al líder de su congregación y que le hagan preguntas si tienen inquietudes, porque él está dispuesto a resolver esas inquietudes. No te quedes con eso, porque tú no vas a crecer espiritualmente si no eres, de verdad, no te esfuerzas por conocer las cosas de Dios, ¿no? El deseo de nosotros como hermanos en Cristo es que todos crezcamos, que todos nos aportemos unos a otros. Hay en las congregaciones personas más maduras espiritualmente, que tienen un poco más de experiencia, de conocimiento, que te pueden ayudar, que te pueden colaborar en ello. Y pues obviamente, primeramente al pastor, ¿no? Él es una persona que está capacitada, que cuando él ejerció este liderazgo, lo primero que hizo Dios fue capacitarlo, equiparlo, porque Dios no manda al ministerio a alguien que no esté capacitado y equipado para ejercer esa labor. Dios nunca manda a personas que no estén capacitadas. Aún el mismo apóstol Pablo, vimos en el libro de los Hechos que él no ejerció el ministerio al otro día de haberse convertido. Pasaron 15 años donde Dios lo instruyó, lo capacitó, y él fue también discípulo de Bernabé, ¿sí? Después del segundo viaje misionero, Pablo fue que empezó a ejercer el liderazgo como apóstol, pero pasaron 15 años donde él se dejó instruir, donde él se sometió al discipulado de otros. ¿Cuánto más nosotros? Si era el apóstol Pablo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer ese recorrido y no nos quedemos solamente con lo que nos dan dentro de la iglesia, porque sí, el pastor, él se esfuerza por darle el mejor alimento, porque él mira la necesidad que tiene la congregación. Y pues muchas veces pues hay personas nuevitas que están llegando, pues él tiene que suplir también la necesidad de esas personas que apenas están llegando a la iglesia, y les tiene que dar leche espiritual, porque ellas no van a digerir algo que hasta ahora están empezando, y pues el Espíritu Santo a él le muestra qué necesidades tienen las personas ahí, pero pues a nosotros nos toca la otra parte, ¿no? Alimentarnos por sí solos, buscar ese alimento, porque necesitamos crecer como creyentes. Además necesitamos tener una mente crítica, porque también tenemos que evaluar lo que nos están dando, cómo nos están alimentando, ¿sí? Entonces es necesario, o sea, Dios nos dio un intelecto, porque somos personas racionales, no nos conformemos con comiendo completo. Mire, la iglesia de Berea era una iglesia que el apóstol Pablo les enseñaba, pero ellos iban inmediatamente a las escrituras y comprobaban si lo que él les estaba diciendo era cierto. ¿Por qué? Porque es que eso se debe hacer, porque nosotros como seres humanos no somos infalibles, podemos errar, podemos equivocarnos, y estamos en un continuo crecimiento los unos a los otros, ¿no? Entonces yo les invito de verdad en este día, en este devocional, a que cojamos en serio la lectura de la Biblia. Si tú no coges en serio la palabra, pues no podemos crecer como creyentes. Y una iglesia donde la palabra no es el centro de la vida del creyente es una iglesia raquítica, nunca va a dar fruto, porque la iglesia no es el pastor,
los líderes, la iglesia somos todos, ¿no? Y todos tenemos que aportar en la edificación los unos con los otros, ¿no? Entonces, mis amados hermanos, esa es la invitación para que cojamos esto en serio, porque aquí estamos comprando el boleto a una eternidad. Aquí nos estamos jugando, es una eternidad, no es esto es temporal, pero la eternidad es eternidad, son años, siglos y siglos, ¿no? Amados hermanos, entonces esa es la invitación y vamos a orarle a Dios para que nos dé esa sabiduría, ese querer, ese hacer y podamos ser diligentes en lo que Él nos ha llamado a hacer. Amado Dios, gracias te damos, Dios, por todo lo que tú nos enseñas, mi Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros, Dios. Tú sabes de qué estamos necesitados, Dios. Y hoy tú nos has llamado a través de tu palabra, que seamos diligentes, Dios, que seamos esforzados, que no seamos perezosos, Dios, que busquemos tu presencia, porque es en la palabra donde encontramos tu presencia, tu autoridad, tu poder, Dios. Es en la palabra donde nosotros aprendemos a conocerte, Dios, como lo que tú eres. Es allí en la palabra donde nosotros conocemos a ese Dios vivo, a ese Cristo resucitado, Padre Celestial. Permite que nuestros hermanos y que también yo nos acerquemos a la palabra, Dios, de una manera reverente, respetuosa, que sepamos que es tu palabra y que son tus palabras, Dios, las que nos van a edificar y nos van a hacer crecer, Señor, como los creyentes que tú quieres que nosotros seamos. Yo te lo pido, Padre, porque sé que ese es el anhelo de tu corazón y ese es el deseo, Dios, que tú tienes para con cada uno de nosotros. Te doy gracias por ello, te alabo y te bendigo en el nombre de nuestro amado Jesús. Amén. Ya. Bueno, mis amados hermanos, la invitación nuevamente es para que vengamos al templo mañana domingo. A las 9 de la mañana está abierto el templo, hay un tiempo de oración, de adoración y luego a las 9:30 se empieza el servicio. También para que recordemos que estamos estudiando el libro de Apocalipsis y estamos ya en su etapa final. No se pierdan esa enseñanza porque esa es una enseñanza que trae mucha esperanza y mucha fortaleza para nosotros los creyentes. Bendiciones para todos.